Finalmente parece que el tema de las pensiones, ¿no? Y todo esto que se ha hablado en torno a el famoso Fondo de Pensiones del Bienestar va a tener salida ya en San Lázaro. Cuéntanos, Sergio, buenos días. Hola, Martín Carmona, un saludo a la audiencia. Hoy es el día, Martín. Los diputados están citados 11 de la mañana en San Lázaro para debatir y aprobar ya en el Pleno el dictamen para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar con recursos de cuentas inactivas del IMSS, del ISSSTE e Infonavit que ascienden a unos 40,000 millones de pesos. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, con otros funcionarios, llegó a la Cámara de Diputados, se reunió en privado con los legisladores de la mayoría y destacó que es una reforma fundamental e importante que busca revertir los daños y efectos de reformas neoliberales que se llevaron a cabo, dijo, en contra de los trabajadores en los años 1997 a la fecha, y dice, esos trabajadores se pensionaron con el 30% en lugar del 90% del salario. Esto comentó. Que la de pensiones es la que consideramos más importante porque tiene que ver con revertir los daños y los efectos de las reformas neoliberales que muchos conocemos, que llevaron pues a que un trabajador y una trabajadora en lugar de jubilarse con el 90% se estuviera jubilando con el 30%. Entonces hoy tenemos esta oportunidad y confiamos mucho en la discusión que se habrá de dar en la Cámara de Diputados y en el Senado para que se apruebe y para que se garantice a todos los trabajadores que se puedan jubilar con el 100% de su salario. Entrevistada en la Cámara de Diputados en el estacionamiento ya de salida, la secretaria de Gobernación afirmó que esta iniciativa que hoy se aprueba en Cámara de Diputados, este dictamen que ya lo tiene la mesa directiva, ya se le dio la publicidad correspondiente, dice que esta iniciativa no es electorera. Recordamos que faltan 44 días para las elecciones, pero ella indica que no es electorera y además dice beneficiará a 45 millones de trabajadores. Esto comentó. En perjuicio fueron las reformas del 97 y del 2007. Entonces, ¿qué se trata de hacer? Revertir esos efectos. Entonces, ¿quién puede estar en contra de que exista un fondo solidario que complemente las pensiones para que la gente no se vaya con 4,000 pesos, con 5,000 pesos, que son los que se empiezan a jubilar con ese modelo, sino que realmente se les pueda garantizar el 100% de ese salario? Entonces, pues que analicen, que lean bien la iniciativa, que estamos convencidos de que es en beneficio de los trabajadores y que ojalá la acompañe. Bueno, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, le pide a la oposición que reflexione, que analice bien el documento y que hoy vote con Morena y aliados. Eso está difícil. La funcionaria denunció una embestida mediática en contra de esta propuesta e insistió que es una reforma que va a beneficiar a los trabajadores, pero ya la oposición le respondió. El coordinador del PRI en Cámara de Diputados, Rubén Moreira, garantizó el voto en contra de su bancada y de sus aliados del PAN y del PRD, y en su momento dicen, una vez que pase al Senado y se promulgue, acudirán ante la Suprema Corte a interponer un recurso de inconstitucionalidad para echar abajo esta reforma de las pensiones del bienestar. ¿Es cuánto, Martín? Sergio, no se requiere mayoría calificada en la Cámara. No, en lo absoluto, solamente Morena, incluso solitos, podrían aprobarla, pero tiene a los aliados, así es de que hoy sale a como dé lugar y se envía en forma inmediata por la tarde a la Cámara de Senadores, Martín. ¿En el Senado tampoco requiere mayoría? No, tampoco, es una reforma que la desprendieron de la reforma constitucional del presidente de la República para que no haya ningún problema, y ya cuando venga la reforma, el paquete constitucional, cuando tengan la mayoría, si es que la tienen, pues entonces harán la reforma constitucional para meterlo a la Carta Magna, Martín. Bien, Sergio, estamos atentos. A las 11 comienza la sesión. Sí, correcto, Martín. Pendiente. Bueno, gracias. Buenos días. Y a veces el presidente lo que piensa lo dice, ¿no? En una mañanera dijo nada de que es electoral, pero en mayo va a estar lista y en mayo vamos a empezar a pagar las primeras pensiones completas para aquellos que se están jubilando. Mayo, un mes antes de la elección, prácticamente. Así es que ¿usted le cree a la secretaria de Gobernación, le cree al presidente o a los diputados de Morena cuando dicen que no es una decisión electoral? Si un mes antes de las elecciones van a seguir repartiendo dinero, que es parte de lo que están acostumbrados a hacer, además dinero que no es de ellos. ¿Qué está pasando en torno a este tema? ¿Qué hacer nosotros como usuarios o como tenedores de una Afore? Vamos a conversar con Ricardo Velázquez, él es director general de Asesores Patrimoniales, experto en pensiones. Además, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días y gracias por la invitación. Gracias por estar esta mañana. ¿A quién debe de estar atento de proceder esta reforma, como parece todo va a suceder? ¿Quién debe de revisar o qué debemos de hacer los que tenemos una Afore, Ricardo? Bueno, primeramente notificar para poner en contexto que las personas que pertenecen al régimen de pensión anterior de la Ley 73 no tienen modificación ni cambio alguno, entonces para ellos no hay afectación. Okay. En efecto, la iniciativa de reforma, pues en el papel parece buena para los trabajadores, en el sentido de que hoy ya tienen garantizada una pensión muy pequeña, las pensiones por Ley 97, si no cotizaste antes de julio de 97, pues tu pensión es muy chiquita, independiente del salario que tú percibas, están recibiendo entre 5 y 12 mil pesos. La iniciativa propone que te lleves el promedio del salario que ganabas, hasta un tope de 16.700 pesos. Esto es porque es el promedio de los 22 millones de personas que trabajan en el IMSS, es el promedio de ingreso. Entonces, bueno, eso ya está visto. Si ganabas 10,000 pesos, la idea es que te lleves 10,000 pesos y con el dinero de tu Afore no alcanza. Para esos 10,000 el gobierno complementaría. Esa es la parte buena, ¿no? Vas a recibir una mayor pensión si eres de Ley 97. La parte que no está definida es de dónde salen los recursos, ¿no? Claro. Dime una cosa, ¿esto será para quienes se pensionen con base en la ley del 97 en los próximos días, no una vez que esté vigente la ley? No quiere decir que aquellos que se pensionaron ayer o antier van a ir a reclamar su pensión completa. Es correcto, y de hecho lo que se aprobaría es la asignación del fondo, pero seguramente estas pensiones por Ley 97 se estarán otorgando hasta 2025, no está definido. Lo primero es que se apruebe que se genere un fondo, un fideicomiso, para pagar estas pensiones. Digo, en el papel es bueno, esa es la parte buena. La parte mala es que pues no hay garantía de dónde va a salir el recurso. Si bien hay un fondo inicial que ya se ha manejado de 64,000 millones, parte de los Afores y otras dependencias, eso alcanza para un par de años. No se sabe dónde se vendrá el dinero para los siguientes años, ese es el problema. Ese es el tema, porque pues es una sola vez los recursos que van a obtener de estas pensiones que no se mueven y que están en las Afores. No quiere decir que constantemente van a tener ese flujo de 40,000 millones de pesos, Ricardo. Es correcto, mira, estos 40,000 millones se han formado durante 27 años que llevan las Afores. Después, año con año, se seguirán sumando gente que tenga más de 70 años o gente que falleció y tiene más de 10 años que no ha reclamado el recurso. Pero es muy poquito. También los inmuebles que se venderán o la desaparición de algunos fideicomisos, pues son de una sola vez. Entonces, está bien prometer, pero no va a haber dinero de dónde sacarlo. Sí va a haber, el gobierno no genera dinero, seguramente con reducción de otros programas sociales o con incremento de impuestos, pero eso va a fomentar pues la informalidad. Algo importante a recalcar es que solo afecta o beneficia a las personas que están económicamente activas, que son la mitad. Hoy ya hay 40 millones de cuentas en la Afore, pero solo hay 20 millones cotizando. O sea, gente que cotizó alguna vez y que nunca va a alcanzar pensión porque no va a llegar a las semanas requeridas, ¿no? Y lo que el gobierno ha señalado y la iniciativa plantea es que sea a partir de 70 años para quienes cotizan en el Seguro Social, 75 para los del ISSSTE. Es decir, si alguien tiene 65 años y tiene algunos años que no mueve su Afore, que no ha aportado y que no ha removido dinero, ellos no tendrían afectación. Es correcto, mira, solo es para gente justo de estas edades que no han aportado y que tienen años sin cotizar. Y que no han hecho movimientos. O personas fallecidas que después de 10 años no han hecho la reclamación. La intención es que la Afore no se siga beneficiando, ese es el argumento, de cobrar una comisión por manejar recursos de alguien que no los va a reclamar, mejor los toma el gobierno, pero pueden ser reclamados en cualquier momento. Pasa que es complejo reclamarlos, necesitas un juez y un abogado y luego es más caro del dinero que tienes. Sí, tú lo sabes, como asesor en temas de pensiones, lo difícil que es llevar un trámite ante la Afore, ¿no? Porque la Afore finalmente tiene que remitirse a lo del Seguro Social, que es gobierno, y entonces son juicios larguísimos y juicios muy caros, como bien lo señalas. No me imagino una persona de 75 años que de repente diga, ahora sí quiero sacar mi dinero, y que vaya a tocar la puerta de quién, de Banco de México, que se supone que va a ser del fiduciario, del Seguro Social, de la Afore. ¿A quién va a ir a tocarle la puerta? Pues mira, actualmente como la Afore no tiene facultades para entregarte un dinero porque no puede definir si tú eres el beneficiario legal en caso de que falte el titular, pues tiene dos opciones.
o que le dé la instrucción el IMSS o que se la dé un juez. Y él no puede dar una instrucción candidato a una pensión. Si es el papá que se murió el hijo o el hijo que se murió el papá y no tenía mamá o era divorciado viudo, pues tiene que hacer un juicio donde un juez determine que es el beneficiario legal para que instruya a la FORE que le dé el recurso. Pero cuando tienes recursos inferiores a 100,000, 50,000, 80,000, pues la gente no lo hace, una, por desconocimiento, dos, porque un abogado le cobra más y entonces prefieren dejar el dinero, y eso pasa con miles de cuentas. Sí. Oye, finalmente, y ayúdanos un poco a entender por qué esta ley del 97 no surgió de la nada, ¿no? Veníamos de un sistema de pensiones que era administrado una parte por el gobierno y el gobierno del dinero público tenía que poner a las pensiones, ¿no? Llegó un momento en el cual era tal la crisis económica en el país, la crisis de falta de recursos en el gobierno, que se tuvo que echar mano de este modelo de las pensiones individuales, es decir, lo que a veces nos dice el presidente López Obrador o los diputados de que esta reforma que hicieron en aquella época pues tiene un origen negro, ¿no? Es decir, ya estaba quebrado el sistema de pensiones. Es correcto, la verdad es que fue un mal cálculo actuarial. La verdad que en los 70s, cuando se hizo la ley, pues de entrada la esperanza de vida era menor, en el orden de 65 años, estamos hablando hace 50 años. Por un lado, y por otro lado, la gente que trabajaba lo hacía en el mercado formal, 100%. La verdad es que en los 90s, pues la realidad es que la gente vive más y prolifera el mercado informal. Hoy día el 50% de las personas que trabajan lo hacen en el mercado informal. No es sostenible, el gobierno no puede pagar las pensiones y lo que se hace es lo correcto, que la gente se procure su propia pensión. Lo que no hay es un exhorto al ahorro. En ninguna reforma ha contemplado que las personas ahorren más. Eso es un costo político muy alto. Hoy día las personas ahorran en el orden del 1% de su ingreso, es muy poquito, y cualquier reforma debería contemplar aumentar paulatinamente el ahorro que hacen las personas para su propio futuro, ¿no? Exactamente. Ricardo Velázquez, director general de Asesores Patrimoniales y experto en temas de pensiones, gracias por ayudarnos a entender este tema. Gracias a ustedes, buen día. Saludos, muy buenos días. Y además, Fabiola, como ya lo dijo la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, esta misma semana, no el discurso viejo de trabaja para tener una buena vida, no es ya pues lo que va a regir, ¿no? Ella ofreció que el gobierno federal va a cuidar de los pobres y que no es necesario a veces trabajar, que podemos, no sé, pues qué harán o qué tienen planteado para el futuro, repartir más becas, ¿no? Por cumplir 40 años, una beca, por cumplir 50, otra beca, por, no sé, llamarte Fabiola, otra beca, porque estamos ya en el país de las becas, ¿no? Que repartan casas, Martín, en pues ese caso. Pues bajo esa explicación que ella dio en ese discurso, lo comentó así literal, ese discurso de trabaja para que tengas una vida mejor, era el pensamiento del neoliberal. Nosotros vamos a hacerlo por usted, y yo me pregunto, ¿es en serio? Entonces no trabajamos, ¿no? Entonces nos sentamos a estirar la mano y que el gobierno, como decía Ricardo Velázquez, no nos fomente el ahorro, no nos dé condiciones para tener un buen trabajo con un buen salario y jugarnos la vida a uno mismo, arriesgando, invirtiendo y pues aprovechando las ventajas económicas del país, es decir, hacer lo que uno quiera y que tenga un buen ingreso y a partir de ahí vivir y no estar esperando, como lo planteaba la candidata de Morena, a que el gobierno nos resuelva la vida económicamente. Son ya las 9.